Primeramente, señor presidente, agradezco mucho la oportunidad de hablar ante de una comitiva tan ilustre como son los socios del Rotary Montevideo. Realmente me siento honrado y agradezco de tener la oportunidad. Hablando sobre las relaciones económicas entre nuestros pueblos, hay que decir que ya tienen una larga historia. Yo no quiero entrar en anécdotas sobre los ilustres inmigrantes alemanes que resultaban clave en la construcción de empresas famosas en el Uruguay, como por ejemplo que se conoce como el Anglo, pero cabe mencionar algunas fechas. Ya en marzo de 1916 se fundó la Asociación de Comerciantes Alemanes en el Uruguay. En 1951 se fundó nuestra Cámara de Comercio e Industria Alemana Uruguayo, sobre la base de entonces 67 empresas, y desde 1998 esa Cámara es un punto de referencia central para consultas sobre el Mercosur. Hoy tiene alrededor de 500 socios. En el ámbito de lo económico existen varios acuerdos y tratados de Uruguay con Alemania. Un tratado de comercio de 1953, un acuerdo marco sobre la cooperación técnica de 1971, un tratado de fomento del desarrollo de inversiones de 1987, que entró en vigor en 1990, un tratado sobre la doble imposición de 2010, vigente desde 2011 y en un determinado párrafo desde 2012. Siendo la representación en materia de comercio exterior de los países miembros de la Unión Europea la prerrogativa exclusiva de esta entidad, hay que añadir los siguientes acuerdos y tratados con la Unión Europea: el Acuerdo Marco de Cooperación de 1992 y un acuerdo que la Unión Europea formó con el Mercosur, un Acuerdo Marco de Cooperación de 1995 que entró en vigor en 1999. Y ciertamente hay que mencionar un acuerdo que todavía no existe, que esperamos que realmente se concluya lo más temprano que posible. Ahora el Mercosur, los países miembros del Mercosur y la Unión Europea están en tratativas de formar un tratado de libre comercio. No obstante que Alemania forma parte del comercio del Uruguay con la Unión Europea, me gusta comunicarles algunos números de nuestras relaciones comerciales bilaterales. En cuanto se toca a las exportaciones uruguayas hacia Alemania, Alemania comparte el tercer lugar con Argentina y Venezuela con 5%, incluido 5% del valor, con incluir las zonas francas. Sin zonas francas son 4% después de Argentina y Venezuela en 2012. Eran 3.1, así que usted ve que las exportaciones del Uruguay a Alemania están creciendo. El valor total abarca unos 373 millones de euros. En 2012 eran 379 millones de euros. Los productos principales de las exportaciones uruguayas a Alemania son soja, carne, celulosa y madera, muebles y aparatos de iluminación, lana y cuero. Alemania, dentro de la Unión Europea, es el mayor comprador de productos uruguayos. Los productos principales son, como yo ya dije, la carne, la soja, el cuero, la celulosa y la lana. De todos los países de la Unión Europea somos los que adquirimos más cantidad de carne vacuna de alta calidad,
Comemos todas las partes buenas, menos las caras de la vaca, y la cana uruguaya es muy reconocida en Alemania. Los asientos de cuero para los autos de las marcas más famosas son fabricados con cuero tratado en el Uruguay. En cuanto se trata de importaciones desde Alemania al Uruguay, después de China, Brasil, Argentina, Estados Unidos y México, somos en el quinto puesto. Se abarcan unos 3.1% del valor total de las importaciones uruguayas. En 2012 eran 2.9%. El valor está en torno de 350 millones de euros. En 2012 eran 399 millones de euros. Productos principales de esas importaciones uruguayas son máquinas, productos químicos y farmacéuticos, autos y partes de autos, equipamientos eléctricos. Como se ve, somos un socio comercial ejemplar. El saldo del intercambio comercial con Alemania es hace años o ligeramente excedentario para el Uruguay o equilibrado. No queremos solamente vender, también compramos, y mucho. Una de las preguntas recurrentes de mis contactos uruguayos se refiere a las actividades de empresas alemanas en el Uruguay. Primeramente mencionando las empresas alemanas que tienen una representación en el Uruguay, y eso es solamente una selección, no puedo ser abarcativo, son Linde, Bayersdorf, Siemens, Bayer, Baader, Hamburg Süd, Kühne und Nagel, BASF, DHL, Böhringer Ingelheim, Rodenstock, Fischer Stainless Steel, Würth, ThyssenKrupp, Hapag-Lloyd. 300 empresas alemanas están en actividad en la industria química y farmacológica, en el ámbito del transporte y la logística. La inversión más reciente, el gigante químico BASF, ubica su centro de servicios compartidos para las dos Américas en Montevideo, así reemplazando dos centros existentes hasta ahora en Nueva York y San Pablo, creando de este modo 320 lugares de trabajo especializado en Montevideo. Existe también una asociación entre los puertos de Hamburgo y de Montevideo desde 2005, renovado en 2013. En el ámbito de la cooperación económica hay que resaltar que Alemania, como país más fuerte en la Unión Europea y mayor contribuyente, financia gran parte de los programas de la Unión Europea dirigida hacia el Uruguay, que son así como los programas de cooperación, fomento de la innovación, de la investigación, de desarrollo tecnológico. El programa se llama Innova. Y el importe que había recibido el Uruguay de la Unión Europea eran unos 18.5 millones de euros entre 2007 y 2013, y también el programa de apoyo a la cohesión social y territorial, también en el ámbito del programa Innova, y un aporte a la reforma del sistema penitenciario que eran unos 5.000 euros. Alemania también está presente en muchos otros sectores. Nos alegra mucho, por ejemplo, poder participar de forma decisiva en la nueva matriz energética para el Uruguay. El incremento en la construcción de energías renovables que se ha dado en los últimos años nos importa particularmente. Las empresas alemanas tienen una participación esencial en la energía eólica, como operadores de parques eólicos, como proveedoras de tecnología alemana y también como inversoras. Un ejemplo especialmente destacable es Enercon, el mayor productor de instalaciones eólicas de Alemania, que ha instalado más de 22.000 plantas en todo el mundo.
Ellos operan el parque eólico que se está construyendo actualmente en Tacuarembó, que es el parque eólico más grande de Uruguay, con 270 millones de dólares americanos, 100 megavatios y 50 molinos de viento. Las torres necesarias se construyen en Tacuarembó mismo. Junto a las autoridades correspondientes uruguayas, estamos trabajando ahora en el siguiente paso lógico: la construcción de un centro de entrenamiento para técnicos que puedan hacer el mantenimiento de las turbinas de los parques eólicos. El socio para ese emprendimiento en Alemania es el BZEE, el Centro de Formación para las Nuevas Energías en Husum, en el norte de Alemania, que es un centro de referencia en todo el mundo en estos temas. Confiamos en que el Centro para Uruguay, que será construido por la UTEC, se convierta en un centro de referencia para toda la región en pocos años. Alemania también tiene participación en las energías tradicionales. La regasificadora tendrá tecnología alemana y el proyecto altamente moderno Central Térmica de Ciclo Combinado Punta del Tigre B se construye con cofinanciación alemana. Una consecuencia de la visita del presidente Mujica en Alemania en 2011 es la intensificación de la cooperación en el sector de la agronomía. Hay una clara voluntad política de trabajar en conjunto con Alemania en el sector de la agronomía aplicada, sector veterinario, genética en plantas, etc. En los meses pasados se intensificaron los contactos con los institutos del ramo, aquí en Uruguay el INIA, en Alemania, por ejemplo, la Universidad Técnica de Berlín, el Julius Kühn Institut en Magdeburgo, que es el Instituto Federal de Investigación en Plantas de Cultivo, y algunos contactos ya se institucionalizaron en acuerdos de entendimiento. También es importante la cooperación con la Bundesanstalt für Risikobewertung, eso se traduce a algo como la entidad federal para los riesgos alimentarios, y estos contactos son en el sector de la inocuidad alimentaria. En 2015 es altamente probable que se inicie un proyecto de nuestro Ministerio de Agricultura y defensa del consumidor en el sector de los bosques naturales. Hace tiempo ya que Uruguay no se considera parte de las metas de desarrollo clásicas. Su desarrollo económico de los últimos años ha sido demasiado positivo para eso. Uruguay tiene todo motivo para enorgullecerse por esto. Hoy Uruguay tiene otras necesidades: expertos altamente calificados, técnicas altamente desarrolladas y capital. Estos son los ámbitos en los que podemos trabajar en conjunto exitosamente en la actualidad. El ámbito de los expertos, al que también el presidente uruguayo con toda razón le da un valor especial, abarca diferentes modelos de cooperación. Un primer modelo son los llamados expertos integrados. Se llaman así porque tienen una integración fija en cada una de las instituciones uruguayas respectivas. Cuentan allí con su escritorio propio, su computadora propia y trabajan todos los días junto a sus colegas uruguayos. Esto permite un intercambio permanente de experiencia y conocimiento que va mucho más allá del trabajo, por ejemplo, de un consultor. En los últimos años, estos expertos han trabajado en Uruguay en muchas áreas diferentes. Hoy nos concentramos sobre todo en las áreas de energía y medio ambiente, que tienen muchos puntos de unión. En concreto, hace años un experto para todas las cuestiones relativas a las energías renovables en general estuvo trabajando en Uruguay. Desde el año pasado, una arquitecta alemana trabaja en la DNE
y trata en particular con cuestiones relativas a la eficiencia energética en edificios. Justo se acaba de sumar otro experto para cuestiones de regulación en el sector de energías. Desde el año pasado trabaja para la Dinama otro experto que se ocupa del estudio del medio ambiente. Y ya estamos contando con un experto alemán en trenes que está trabajando en el Ministerio de Transporte. Hay un segundo modelo de esa nueva cooperación que es el SES, Senior Expert Service, del que se ha hablado bastante últimamente. Se trata de expertos de áreas totalmente diferentes, desde la apicultura, pasando por la construcción de muebles hasta el mantenimiento vehicular. Son personas que trabajaron mucho en estos sectores en las décadas pasadas, algunos incluso tuvieron sus empresas propias y ahora se han retirado de la vida laboral. Pero están dispuestos a compartir su experiencia, por ejemplo, con empresas en Uruguay. Solo puedo exhortar aquí a todas las empresas interesadas a ponerse en contacto directamente con la Embajada o con la Cámara de Comercio e Industria Uruguay-Alemana que organiza este programa para Alemania en Uruguay. El banco de datos de SES abarca más de 10.000 expertos de las profesiones comerciales, técnicas, manufactureras, médicas y sociales. Por eso hay grandes chances de encontrar justo a la persona con ese conocimiento que la empresa en Uruguay o la institución en Uruguay está buscando. Solo quiero mencionar de forma muy breve el tercer modelo. Se trata de una lectora alemana del Servicio de Intercambio Académica, el DAD, que es docente en la UDELA desde el año pasado y que es la persona de contacto en todo lo que concierne a cuestiones de la cooperación académica. También este sector se vuelve cada vez más importante con un creciente número de contactos directos entre universidades alemanas y uruguayas. Al final de mi discurso, algunas palabras fuera del protocolo y confidenciales. Cuando el jueves pasado la Agencia Espacial Europea logró aterrizar un robot investigador en la superficie de un cometa alejado en el Sistema Solar, después de 10 años de viaje interestelar, bien en el diario con más circulación en el Uruguay salió una nota en la página principal. Se habló a lo largo y lo ancho sobre el cometa, los experimentos programados para finalmente, en la última frase, terminar así. La NASA congratula a la Agencia Espacial Europea con motivo de este logro espectacular. Antes de esta última frase, ni una palabra sobre el autor de esta incomparable expedición. Estoy seguro si la NASA hubiera realizado tal éxito, ya los titulares nos habían llamado a la atención a este facto. Pero si es europeo, no puede funcionar. Y si funciona, simplemente hay que quitarle un poco relieve. Si España pasa por malos momentos por razones de una así llamada política de austeridad, la noticia aparece en primera o segunda página. Si la economía española crece 0,5% en un trimestre, después de un tiempo de recesión y estagnación, la noticia aparece en A11 o A7. Y así en adelante. Por ejemplo, el crecimiento de la economía española en el último trimestre se daba en menor medida también en Francia y Holanda, pero fue ampliamente superado aún en Grecia. El lector de la prensa uruguaya no está informado sobre estos acontecimientos. A todos los que creen en la desaparición del euro, digo yo, la moneda estará en 20 años y más fuerte que hoy. Los países miembros de la comunidad no aplican una política de austeridad, simplemente reducen el incremento anual de su endeudamiento. El crecimiento económico de la zona euro se restablecerá, pero a ritmos más lentos, como es normal en sociedades postindustriales que demográficamente
no crecen más. En mi país existe un consenso interpartidario en esta materia que no es susceptible a ser modificado por el enésimo comentario crítico de Paul Krugman en sus columnas indicadas, que también se reproduce en la prensa uruguaya. Somos un país serio, con políticas serias, y por eso los alemanes se sientan muy cómodos en Uruguay. Le agradezco su amable atención y paciencia. Muchísimas gracias.